Saludamos al diputado don Rubén Maldonado. Este es el país de los ex, pero si no hablamos de los ex, y no me refiero a parejas, sí, claro. no tendríamos el contexto pertinente para este intercambio. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados, de modo que usted conoce muy bien cómo funciona la Cámara de Diputados, su reglamento y esos detalles que a veces la mayoría no sabe. Bienvenido a los 55 minutos con Yulisa Céspedes. Usted comprenderá que hay un tema fundamental, que es el tema de la invitación que se le hizo al director de la policía. Y digo invitación porque es la primera fase que establece la Constitución. No sé si hablar de desaire, no sé si hablar de incumplimiento, pero ¿cómo usted analiza esa ausencia? Podríamos decir de inmediato, bueno, pero fue su superior. Pero la invitación fue al director de la policía. De nuevo, bienvenido al programa, don Rubén. Buenas noches, doña Carmen. Un placer inmenso compartir con usted en este escenario. Lo primero que hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que la Constitución manda y lo que son los reglamentos de la Cámara de Diputados. Se estila, es algo normal en el Congreso Nacional, que regularmente se inviten a funcionarios para que pasen por las comisiones, que fue el caso, porque no fue una interpelación originalmente lo que se hizo con el director de la policía, sino se le invitó a que pasara por la Comisión de Interior y Policía con el propósito de que ya ahí se sometiera, ¿verdad?, a una serie de interrogantes y de preguntas y cuestionamientos que tenían los señores diputados, miembros de la comisión. Eso es tradicional, se hace siempre, inclusive cuando algún funcionario tiene algún proyecto de importancia y tiene que ver con su área, va al Congreso Nacional y comparte con los diputados. No necesariamente esa invitación responde a una interpelación. Ahora bien, en el caso particular de esta invitación, es un caso un poco sui generis, diríamos especial, porque en todo el tiempo que tengo en la Cámara de Diputados, recuerdo muy pocas veces que un funcionario haya expresado públicamente y en la comisión su intención de participar en ese cuestionamiento y después de forma abrupta, de forma inclusive sin una justificación, decida no ir, y el que va entonces es una persona que en términos reales es más superior. Tú puedes delegar, ¿verdad?, como jefe de la policía, en alguien para que como policía vaya y responda a la interrogante. Fue de mal gusto y la comisión no lo vio bien y el país no lo vio bien. Y mucho más en un momento en el cual la ciudadanía en términos general y los diputados en términos particular requerían algunas explicaciones por parte del jefe de la policía que iba basada fundamentalmente en el desempeño práctico de la policía en su actuación, ya sea en el marco de los destacamentos o ya sea en el marco de su función propia como policía. El ministro del Interior, que siempre es muy diligente y es muy participativo y siempre el Congreso ha ido cuantas veces se le ha solicitado, fue a sustituirlo, pero resulta que las expectativas que teníamos los diputados no la podía llenar el señor ministro de Interior y Policía, porque el señor ministro de Interior y Policía no es policía, y el cuestionamiento era al director de la policía. Bueno, han pasado unos acontecimientos que son altamente graves, hemos tenido un gran problema, y tenemos hoy en República Dominicana un gran problema. Ya nuestra ciudadanía no solamente tiene que andar ojo avisor y protegerse de la delincuencia común y corriente que azota desgraciadamente en todo el territorio y a toda la ciudadanía, sino que ahora también tenemos que cuidarnos de quienes están supuestos a cuidarnos a nosotros, y eso es todavía más grave. Y por eso era importante la participación del jefe, el director de la Policía Nacional, para que respondiera a esos cuestionantes. Al no ir y no participar, y en cambio mandar a ir el señor Chu Vázquez en su condición de ministro de Interior y Policía y hacerse acompañar del encargado para la reforma policial, una reforma policial que, dicho sea de paso, solamente la sacamos a colación cuando hay una crisis policial. Si usted verá, la
primera vez que el gobierno actual hace alusión e intenta hablar del problema de la seguridad y de la policía en términos particular, es precisamente cuando asesinan brutalmente la Policía Nacional a 2 pastores de las iglesias evangélicas en su camino hacia la ciudad de Santo Domingo, en Villa Altagracia. Entonces ahí se activan y ahí el presidente nombra una comisión. Una comisión que a final de cuentas, independientemente de todas sus buenas intenciones que tengan, con personas de mucha prestancia, pero la verdad es que estaba natimuerta en su mismo inicio, porque no respondía a un programa, a un plan real y efectivo de modernización policial, sino que requería, actuaban en función de la inmediatez del momento. Hay una crisis, bueno, pues anuncio entonces que vamos a modificar la policía. Y así tú no puedes modificar no solamente la Policía Nacional, ni ninguna institución, y mucho más un estamento como el de la Policía Nacional, que para su transformación y modificación se requiere real y efectivamente no solamente de una voluntad política por parte del gobierno, sino también una voluntad política por parte de la sociedad en sentido general. Diputado, hay un aspecto que yo pienso que se ha ido diluyendo en la medida que nos entusiasmamos con la reforma policial. Y usted, como legislador de experiencia, me imagino que ha reflexionado al respecto y posiblemente en su organización política también. ¿Qué pasa con la ley orgánica de la policía? En ocasiones luce como que la derogaron y que los reformadores decidieron ellos hacer sus cambios. Pero ¿qué pasa con esa ley orgánica? Mala, buena, no lo sé, pero hay una ley orgánica de la policía, claro, que está como en una situación de vacatio legis, ella está descansando. ¿Ustedes no lo han pensado? Claro, mire, nosotros participamos hace alrededor de ya unos 10 años, 8 años, no recuerdo bien, con el ex jefe de la policía, Santana Páez. En ese entonces no era jefe de la policía, pero era el delegado por la Policía Nacional para trabajar con la Cámara de Diputados de esa ley orgánica. Y ciertamente se le aportó cosas importantes a esa ley. Ahora, es que el problema, la ley es buena, pero es que el problema requiere de muchas cosas más. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que nosotros tenemos una Policía Nacional que desgraciadamente no está en el nivel académico necesario, no tiene la profesionalidad necesaria para ejecutar las funciones a las cuales está llamada a realizar. Nosotros necesitamos una policía que, aparte de ser profesionalmente adaptable a las circunstancias y a las coyunturas que se pueden dar en cualquier momento, también nosotros requerimos y necesitamos una policía que tenga la capacidad de sentirse en su trabajo remunerada correctamente. ¿Cómo vamos a pedirle a un policía que vaya a la calle, arriesgue su vida en pos de defender la vida del ciudadano cuando ese señor ha dejado a la intemperie la vida de su propia familia? No puede ser. ¿Y por qué le va también a los oficiales superiores? Bueno, porque usted sabe que ahí hay ciertas cosas, ¿verdad? Bueno. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. No dudamos, y en la Fuerza del Pueblo siempre hemos creído en las buenas intenciones que pueda tener el señor presidente de la República en su deseo de reformar la Policía Nacional. Pero la verdad es que el gobierno llegó sin un plan, no trajo un plan. Independientemente de que durante todo el proceso electoral, tanto en el 16 como en el 2020, el gobierno trajera expertos. Aquí recordemos la participación del ex alcalde norteamericano, que es supuestamente de Nueva York, mejor dicho, disculpa, Giuliani, para venir a reformar. Supuestamente traía la varita mágica de cómo resolver el problema de la situación de inseguridad de República Dominicana, y sin embargo el gobierno asume y esa medida no la aplica ninguna. Al contrario, el señor presidente acaba de informar, y lo cual yo comparto con él porque ciertamente es así, que realmente él no tiene una varita mágica para transformar la policía, pero no es que queremos que tenga una varita mágica. Lo que queremos es que comiencen a implementar los planes, si lo tienen, evidentemente que no lo tienen, porque no lo han implementado para la reforma final de la Policía Nacional. Diputado, cuando hablamos de la violencia de la policía, de la falta de
de expertise, de cómo no sabe tratar una crisis, sobre todo ahora a propósito de estos casos, que de hecho los golpeadores eran los que estaban adentro, la policía fue negligente de alguna manera. No lo podemos situar en la situación de violencia y de inseguridad que vive la República Dominicana, porque los policías no son extraños, no son alienígenas, ellos son dominicanos como usted y como yo. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacer con la violencia macro? Esa Sí. no tiene uniforme. Así es, comparto plenamente su opinión, se inscribe en ese mismo tenor. Miren, estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles, porque hay una degradación social muy fuerte, una degradación que se expresa, acabamos de ver ahora mismo, me enteré ahora mismo, de una señora que con su hijo en el metro se quitó la ropa, se encueró para expresar una protesta. No tengo las motivaciones, pero eso se expresa en la degradación que está viviendo la sociedad dominicana. Y yo creo que en este momento es el deber del gobierno, porque para eso lo hemos elegido, aplicar políticas y planes que puedan coayudar de forma definitiva a la transformación de la Policía Nacional, y no solamente de la Policía Nacional, sino de la misma sociedad como tal. Todos los gobiernos siempre aportan de una u otra manera su granito de arena en pos de lograr esos objetivos. Algunos se van más profundos, otros se quedan más cortos. Pero en definitiva, cuando no tenemos un plan, cuando no hay una meta, no hay un objetivo claro que se persiga, todo lo que tú hagas se quedará en el limbo. En la participación del comisionado para la reforma policial que está presentando el gobierno, el cual participó con nosotros en una reunión el lunes pasado, la verdad que dejó mucho que desear, las mismas expresiones que él planteaba. En toda su alocución, en toda su participación con nosotros, él reiteraba en varias ocasiones que él despachaba directamente con el presidente de la República. Y que él venía a hacer un trabajo, lo dijo 4 veces, yo la conté, 4 veces lo dijo. Y ahí quiero hablar con el político, excúseme, y con el representante del poder principal del Estado. ¿Usted no siente que hay una especie de transferencia de la institucionalidad a particulares? Eso es lo que, ahí es que voy, claro. Pero ustedes son políticos que pueden hacer algo, y más usted, un legislador. Estamos de acuerdo con usted, y es lo que nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos venido criticando permanentemente. De ahí vienen las críticas a la actitud del gobierno, de todas las instituciones, dejar de asumir su rol como Estado y traspasarla a un fideicomiso. Por eso nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo aquí lo estamos llevando a un fideicomiso. Es decir, el Estado se está despojando de su responsabilidad institucional para la solución de las problemáticas de los dominicanos, y lo estamos pasando a un fideicomiso. Eso significa entonces que el gobierno no tiene la capacidad, o el gobierno no cree en sus funcionarios para la solución de la problemática nuestra. Y ahí la policía no es ajena, y la seguridad tampoco es ajena. ¿Por qué? Porque si usted recordará, una de las primeras medidas que el gobierno anunció como forma de resolver el tema de la seguridad era crear un fideicomiso para la Policía Nacional. Entonces yo me pregunto, bueno, pero si estamos creando un fideicomiso, significa que estamos buscando a terceros para que ocupen... La privatización de la seguridad podría ser. Exactamente. Si es un plan para entregarle el Estado dominicano al sector privado, que nos lo digan y lo analizamos. Y quizás hasta tienen razón, pero que nos lo digan, porque con sus actos lo que el gobierno ha venido demostrando permanentemente es que lo que está procurando es la privatización en términos general de la sociedad dominicana, del quehacer público de la sociedad dominicana. Y ahí se inscribe perfectamente en esa expresión que usted muy bien señala, cuando establece que si no será esto una actitud poco a poco de privatizar todas las instituciones del Estado, y de una manera entonces clara y evidente violentar las institucionalidades que ya están dadas por nuestra ley y nuestra Constitución. Diputado, usted comparte algo que se dice en público, se dice también en privado, y satisface mucho al oficialismo, que aquí no hay oposición ahora mismo. Bueno, si no hay oposición aquí, yo tengo 2 horas, tengo 10 minutos con usted aquí hablando y haciendo oposición. Ensayándola. Estamos haciendo oposición. Y así hay un partido político que está haciendo oposición.
El partido La Fuerza del Pueblo es un partido que está claramente definido en hacer oposición y siempre constructiva, porque nosotros no tenemos el menor interés de desacreditar el gobierno. ¿Lamentan la alianza electoral? No lamentamos la alianza electoral, fue coyuntural. Las alianzas siempre se dan en todos los países del mundo y en todas las coyunturas, cuando son estratégicamente necesarias, y nosotros hicimos una alianza en materia municipal. Eso se acabó ahí. Hoy lo que estamos viendo es que el gobierno en su ejecutoria no ha podido realmente satisfacer la esperanza del pueblo dominicano de tener un gobierno que represente los intereses de los de abajo. En cambio vemos un gobierno muy inclinado a tener permanentemente acuerdo con los de arriba. Y resulta que los de arriba tienen muchos intereses económicos. Y la mayoría de las veces, o mejor dicho, todas las veces, esos intereses de los de arriba están contrapuestos con los intereses de los de abajo. En conclusión, nosotros como fuerza política estamos aspirando a que República Dominicana tenga un gobierno que se preocupe por las cosas del pueblo dominicano, que piense que la inflación, que piense que la delincuencia, que la inseguridad, que piense que proteger la familia dominicana debe ser una de las tareas fundamentales del gobierno. Vemos que el gobierno hace mucho amago, hace muchos planes, pero en la práctica eso no se ejecuta. Lo que tenemos es un gobierno de grandes proyectos en teoría, en la práctica no ejecuta ninguno. Y vemos entonces cómo poco a poco se está degradando la vida de los y las dominicanas. Y ahí en consecuencia es que viene la oposición que nosotros estamos haciendo. Permanentemente el presidente Leonel Fernández vive haciéndole sugerencias al gobierno para actitudes que debe tomar para que no la tomen. Por ejemplo, una de ellas, cuando el gobierno planteaba en plena pandemia la necesidad de hacer una reforma fiscal, el presidente Leonel Fernández fue el primero que dijo: un momento, presidente, eso no puede ser. Usted no puede intentar someter al pueblo dominicano en el medio de una pandemia, con un país prácticamente desbaratado en términos económicos, a una reforma fiscal, porque esa reforma fiscal, al final de cuentas, quienes lo van a pagar son los más desposeídos. De la misma forma, el gobierno ha dicho: presidente, usted está interesado en una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional no viene a resolver ningún tipo de problema fundamental de la República Dominicana. Los dominicanos en este momento lo que quieren que le digan es cómo van a resolver la grave situación por la que están atravesando, cómo van a llevar el pan a su mesa, cómo va a combatir la inflación, cómo vamos a combatir, de nuevo vuelvo y hablo del mismo tema, la delincuencia. Y el gobierno, de una u otra manera, sigue empecinado. Entonces nosotros estamos haciendo propuestas. Le hicimos propuestas durante el marco de la crisis sanitaria que nos estaba agobiando. Y esas propuestas, la verdad que vimos de muy buenos ojos cuando el presidente dio para atrás con el tema que tiene que ver con el propósito de la reforma fiscal. Ahora lo he visto empecinado, lo hemos visto los funcionarios del gobierno, permanente hablando de la necesidad de la reforma constitucional. Pero eso no es un tema que en este momento está en la palestra pública. Porque yo creo pero que lo colocan en la palestra. Lo colocan ellos porque tienen un interés ulterior, tienen un interés tras batidores. Realmente los propósitos que están buscando son baladíes, no tienen importancia, porque lo que ellos están buscando ya existe. Ellos quieren la reforma constitucional porque supuestamente le va a dar independencia a la Procuraduría General de la República. Porque ya la Procuraduría General de la República tiene independencia porque la misma Constitución se lo consagra. Y como si fuera poco, la ley del Ministerio Público la fortalece. Y si quieren modificar algunos aspectos para darle más vigor y más fuerza y hasta más independencia al mismo poder, a la Procuraduría General de la República, ahí están las leyes que podemos perfectamente modificar y mejorarla porque lo permite la Constitución. De manera que desde el gobierno hay una actitud permanente de tirar bola de humo, de ensayo, que al final no pueden ejecutarse porque, con todo el respeto que me merecen, son descabelladas. Pero quizás en el segundo periodo del presidente Abinader se puedan ejecutar. Lo que pasa es que la República Dominicana no soporta un segundo periodo con la situación que estamos. Cambiar de gobierno... Pero él tiene una aceptación de 110, 70, 80... No, eso en el Palacio. Eso en el Palacio, eso se lo dan allá los funcionarios que están alrededor de él. Yo creo que es una fiesta entre ellos.
para enseñarse cosas, porque no es lo que se siente en la calle, no es lo que yo siento, y estoy completamente seguro que no es lo que usted ve cuando usted va a los supermercados, y no es lo que está en la calle ni puede haberlo, porque estamos en una situación difícil. Nuestro país tenía más de 60 años que no vivía una crisis como la que estamos viviendo. Lo que pasa es que los sectores que están en el gobierno no se dan cuenta, porque, como dicen los mismos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, este es un gobierno de Popi. No lo decimos nosotros, la Fuerza del Pueblo. Son los propios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que establecen públicamente todos los días que el gobierno actual es un gobierno de Popi. Y en consecuencia, ellos no saben, naturalmente, con ese nombre, lo que quieren decir es que es un gobierno de ricos, de empresarios poderosos. Consecuencia, tú no puedes aplicar ni puedes crear políticas públicas para beneficiar a los de abajo, porque hay un interés marcado en beneficiar a otro sector. Un detalle, hasta ahora todo lo que ha querido el presidente de la República del Congreso lo ha conseguido. ¿Usted no cree que la reforma constitucional, que es reiterativa naturalmente, para todo presidente le gusta tener una constitución que firme, ¿usted no cree que habrá el procedimiento tradicional para conseguir esa aceptación y lograr la reforma constitucional? Mire, respecto a lo que ha conseguido el presidente en el Congreso, nosotros como fuerza política, en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando el gobierno asumió, entendíamos correcto que al gobierno se le diera la posibilidad y se apoyara, ¿verdad?, para que de una u otra manera el gobierno pudiera adquirir, aceptar a crédito internacional para poder combatir la grave situación por la que estábamos atravesando. Y le dimos el apoyo. No se lo dimos nosotros nada más, se lo dio todo el espectro político con representación en la Cámara de Diputados, en el Congreso Dominicano. Le apoyamos algunos préstamos, pero después nos dimos cuenta que era una fiesta. Se tomaron 14.000 millones de dólares en un solo año, algo sin precedente en la República Dominicana. Para que usted tenga una idea de qué significa esa cantidad de dinero, para pasar a contestarle la pregunta que usted puntualmente me ha hecho, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, del periodo 2004 hasta el 2012, el presidente Leonel Fernández tomó 7.000 millones de dólares. Pero es una crisis que en 8 años, el presidente Leonel Fernández tuvo que sortear varias crisis. Hoy cree la crisis del 2007, la crisis bancaria que quebró la economía más grande del planeta, fue una crisis. Sin embargo, nosotros pudimos sortearla con la aplicación de buenas políticas económicas y la cabeza fría. Ahora, respecto al tema constitucional, que es su pregunta inicial, no hay ninguna posibilidad de que ese proyecto pueda pasar en el Congreso Nacional. Es más, el gobierno debería retirar esas pretensiones y hacerlo públicamente, porque si no lo hace, entonces está mandando una señal equivocada. ¿Por qué? Porque el gobierno, que habla de transparencia y que habla del respeto y que está en una lucha contra la corrupción, supuestamente, no puede decir que va a lograr la mayoría necesaria para pasar una reforma, no una reforma, porque eso no es una reforma. Una reforma fue lo que hizo Leonel Fernández en el 2010, que hizo una constitución nueva con la participación de todas las fuerzas políticas y la sociedad en sentido general. Eso no puede pasar porque ya los partidos políticos que tienen representación congresional, como es el Partido de la Liberación Dominicana y como es la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que también tiene una representación congresional, han dicho que no la van a apoyar, que no están de acuerdo. Si el conjunto y el universo de los partidos de oposición han dicho que no la van a reformar y que no están de acuerdo, ¿cómo usted pretende reformarla? Yendo al Congreso entonces a comprarle la voluntad ¿Un referendo a los... dijeron? No, que no. Se nos quedan muchos temas, diputado, de verdad, pero usted sí. me obligan a despedirlo. Muchísimas gracias. Buenas noches y continuamos con ustedes.